Hola, bienvenidos a Rolón Studios. Bien, hoy día aprenderemos a aplicar pincel de motivo en círculos. El caso que vamos a hacer es muy parecido a lo que están viendo ustedes en su pantalla. Como pueden ver, es un círculo con un pincel de motivo que tiene estos patrones. Bien, para esto vamos a empezar desde cero. ¿Cómo se construye este círculo con este pincel de motivo? Para eso vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a colocarle un A4 de manera vertical en RGB. Bien, acá lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a tener el esquema del patrón. A ver, como pueden ver, la figura que se repite es esto que está acá. Este es un patrón que se va a repetir para todo el pincel. Entonces vamos a tener de referencia esto de acá. Tenemos que construir este patrón. Como pueden ver, es muy básico. Solamente en realidad es uno. Acá está agrupado porque tenemos que hacerle una copia en sentido inverso. Entonces vamos a copiar esto. Lo voy a copiar para tener referencia. Lo voy a llevar a mi otra hoja, control C, y lo vamos a pegar por acá para tener una idea nada más de lo que tengo que hacer. Muy bien, una vez que lo tengo acá, lo otro es crear acá, vamos a mostrar la cuadrícula para que tener una guía más rápida de construir este patrón. Entonces para eso vamos a ver y vamos a mostrar la cuadrícula y ahí está. Bueno, hay varias maneras de hacer este patrón. Yo lo voy a hacer con la herramienta pluma. Nos vamos a concentrar en la figura, o sea, acá en lo que es rojo. Miren, tiene esta forma como una, no sé, como una espiral. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar así de manera muy simple un punto, luego un punto para acá, otro punto para acá, otro punto para acá, bajo y hago para acá la espiral y bueno, y luego por acá. Así. Bueno, se ve así porque hay que darle un enter ahora y vamos a quitar esto. Vamos a seleccionar todo esto, voy a quitar el relleno y lo voy a dejar con el trazo. Ahí está. Como digo, hay que concentrarse solamente en esta forma de espiral. Bueno, si voy a seleccionar esto y lo voy a desagrupar para que usted vea. Solamente es uno, nada más. O sea, ese es el patrón, ¿no? Acá, vamos a darle esto, le vamos a dar aquí que ocupe algo para que sea simétrico. Vamos a darle las mismas dimensiones. Para eso yo voy a hacer lo siguiente, voy a colocar acá en donde dice, a ver, y lo vamos a ajustar a la cuadrícula para poder avanzar mucho más rápido, ¿ya? Lo ajustamos a la cuadrícula, acá en donde dice ver, ajustar a la cuadrícula. Muy bien, entonces con la herramienta flechita blanca o la herramienta selección directa, lo que vamos a hacer es colocar los puntos. A ver, en primer lugar, este de acá ocupa algo de 4, ¿ya? Vamos a ver 4 cuadraditos. Entonces vamos a ponerlo de acá, 1, 2, 3, 4 en este de acá, ¿no? Y para arriba son 2. Vamos a hacer lo que ocupe un espacio de 2, más o menos así. Pero acá hay una cosa muy importante. El bloque que va a ocupar, hay que darle grosor a esto. Ya, vamos a darle grosor primero. Vamos a ver que ocupe 2, o sea, el grosor de la línea que ocupe 2 filas de la cuadrícula. Entonces vamos a darle una vez, vamos a darle el grosor de una vez. Voy a seleccionar todo esto. Y teniendo en cuenta esta línea de acá, que ocupe 2, ¿ya? Entonces aumentamos esto. De tal manera que ocupe dos filas, 2 casillas. Más o menos algo por ahí. Creo que por ahí es. Ya está. Entonces una vez que tenemos ahí, ahora sí, podemos trabajar. Vamos a darle la forma ahora. Voy a seleccionar esto. Vamos a ponerlo así. Ustedes pueden buscarlo de otra manera. Pueden hacerlo de repente quizás con rectángulos o con la pluma y dibujar la forma, ¿no? Yo lo voy a hacer con este de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este de acá debe ocupar, dije 4, ¿no? Este de acá debe ocupar 4. Vamos a colocarlo de 4. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4. O sea, de más o menos debe estar por acá. Alineamos. Vamos a colocarlo esto que esté alineado. Ahí está. 1. Este debe estar por aquí. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y está. Ahora acá el espacio entre cada trazo debe ser de 2 filas. Más o menos ahí. Ajá. ¿Ven? Dos casillas. No sé si lo logran ver. Pero son dos filas. ¿Ya? 2 filas. 2 casillas. Hay que dejar ese espacio. Acá lo alineamos. Aseguramos que esto esté alineado. Está bien. Acá también hay 2. Por acá hay 2. También está bien. Y este de acá, pues que ocupe 1. Hay que dejarle un espacio, ¿ya? No le vamos a poner 2. ¿Por qué? Porque cuando haga el reflejo, haga la copia de esto, se une con el otro. Entonces creo que ahí está mi patrón, ¿ve? Asegúrense, muy rápido, ¿ven? Con esto ustedes pueden avanzar. Ahí está, se ajusta muy bien, ¿ya? Creo que ahí está. Asegúrense que esté alineado muy bien. Y acá solamente debe haber 1, no 2, sino 1.
Muy bien, una vez que tengo esto, lo vamos a expandir. Vamos a hacer esto de acá, selecciono todo esto y le damos objeto y le vamos a expandir. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a alejarme un poco más para hacer el otro lado. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esto y le damos clic derecho, le damos reflejo, transformar reflejo y le damos vertical y copiar. Ya voy a tener el otro lado y lo voy a unir acá. Lo pego ahí, como pueden ver, lo uno y tendría el patrón. Selecciono los dos y le doy control G. Ya, para este caso ya tengo el patrón. Vamos a sacar esto de acá. Este me sirve solamente de guía. Ya tengo el patrón. Ahora, una vez que tengo el patrón, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar este patrón y lo voy a llevar acá a los pinceles, ¿no? Vayan a la interfaz pintura y me va a aparecer acá el panel de pinceles. Voy a seleccionar esto y lo voy a arrastrar acá. Lo suelto y me va a salir qué tipo de pincel debo seleccionar. En este caso, pincel de motivo. Le damos OK. Acá simplemente le vuelvo a dar OK y ya está alojado acá mi pincel de motivo. Ahora, simplemente acá lo que voy a hacer, voy a sacar esto a un costadito y voy a insertar acá un círculo. Vamos a insertar un círculo. Voy a insertar un círculo, le voy a quitar el relleno y le voy a colocar un trazo, cualquier color del trazo, y ahí está. Ahora, una vez que lo tengo seleccionado acá el círculo, pues me voy a mi pincel de motivo que está acá, hago un clic en mi pincel de motivo que he creado, que es este, y miren lo que aparece. ¿Ven? Ya está. Ahora, de hecho que quizás quieren más que haya el patrón se note más. Entonces me voy a alejar un poco y lo que voy a hacer es simplemente aumentar las dimensiones y como pueden ver se va llenando. Bueno, si yo lo puedo, no quiero hacerlo más pequeño, pues como que se hace, ¿no? El patrón como que se reduce, se hace menos cantidad. Entonces simplemente tenlo ahí de esta manera un poquito más grande y si quieres conservar esto, pues le das objeto y le das expandir apariencia. Ahora sí lo puedes escalar y ya no hay problema de que se escale. Ahí está. Entonces, de esa manera creo yo estos círculos con estos pinceles de motivo que son muy agradables. Por el momento lo dejamos ahí. Vamos a aplicarle lo seleccionamos. Si quieren, vamos a aplicarle relleno. Voy acá al relleno y le aplico el color del relleno que ustedes quieran, ¿no? Pueden seleccionar cualquier color que deseen. Ahí está, ¿no? De esa manera lo pueden cambiar ustedes el relleno. Muy bien, por el momento lo vamos a dejar ahí. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.